Hola imaginantes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Armero en Co. Un programa en el que por lo menos la temporada pasada veníamos a filosofar sobre cambio, transformación personal y crecimiento profesional. Arrancamos una nueva temporada y como no podía ser de otra manera, pues bueno, le hemos dado una vuelta. En esta ocasión, por supuesto, venimos a filosofar, pero lo haremos en esta temporada de la mano de expertos, de psicólogos, de autores, de personas que tengan algo que decir sobre ese tema y ese asunto que suele surgir cuando comenzamos ese viaje hacia el camino del crecimiento personal. Además, por darle una vuelta más, lo que hemos propuesto en esta temporada es que la cadena que ya hacíamos en los episodios pasados no solo los vamos a incorporar, sino que van a ser el tema fundamental. Es decir, la pregunta que nos hizo el invitado pasado la vamos a tener como tema troncal de este episodio. Si has visto la temporada pasada y si no lo has hecho, te invito a que la veas. En el último episodio, José García nos dijo que quería saber más sobre el papel del humor en nuestro desarrollo profesional y personal. Y como no, para filosofar de esto, pues hoy hemos invitado a una persona que nos va a arrojar mucha luz en esto del humor. Nuestro invitado de hoy se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales en 1998, con la tesis, atención, doctoral sobre risa y humor. ¿Esto suena? Aparte, es director de la Escuela de Mindfulness Modo Ser y también ha sido profesor en St. Louis University del campus de Madrid. Por supuesto, también actualmente colabora con diversos programas en máster, además en el campus empresarial de innovación Team Labs. Y como no puede ser de otra manera, ya lo vais a conocer en breve, desde su inquietud, ha escrito 16 publicaciones en 20 idiomas, desde el inglés al chino. Ojito. Y además nos cuenta que de mayor quiere ser astronauta. Ahí es nada. Su última publicación, un libro muy interesante que recomiendo, Meditar, se llama Meditar se me da fatal. Una guía de mindfulness para seres humanos de toda la vida. Bienvenido, Eduardo Jauregui. ¿Cómo estás? Menuda Pues presentación. muchísimas gracias, Rafael. Bueno, me he venido arriba a ver qué digo ahora después de toda esa presentación. Bueno, ¿Quién encantado de es? estar ¿Quién aquí, es? ¿eh? A ver qué sale en este rato que vamos a pasar juntos. Sí. Pues mira, ahí está la idea, Eduardo. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir a retomar el guante que nos dejó José García en el pasado episodio. Como decía en tu presentación, pues bueno, comenzamos ya el año pasado con una serie de programas para hablar de transformación y este año hemos dicho, bueno, pues vamos a darlo todo y vamos a empezar a Vamos. profundizar en los temas. Y vamos, la verdad es que cuando dijimos, ¿con quién podemos hablar sobre el tema del humor y crecimiento personal? Y haciendo una pequeña búsqueda, pues apareciste tú y dijimos, hay que contactar con Eduardo, sí o sí. Así que, así que muchas Genial, gracias pues por aquí estar estoy. aquí. ¡Paf! ¿Me ¡Venga! ha ¡Pum! aparecido? No sé si nos vamos a reír o nuestra Yo audiencia tampoco, se ya, eso, reirá. eso yo no garantizo nada, Yo ¿eh? O sea, tampoco, yo no garantizo además no nada. soy, yo siempre lo digo, yo no soy cómico, o sea, soy Bueno, psicólogo, ¿no? Haré lo que pueda, pero bueno, si nos vamos a reír ahí, ya veremos, a ver bueno, qué sale. como te digo, reír no, pero ya intuyo que nos lo vamos a pasar bien. Una cosa, Sí, espero Eduardo, que sí. como te decía, vamos a Dime. hablar un poco de ese papel que tiene el humor, ¿no? El sentido del humor en nuestro desarrollo personal y crecimiento. Sí. Pero antes de entrar en el asunto, a mí me gustaría que para que nuestra comunidad de mentes creativas, ¿no? E imaginantes supiesen un poquito más de ti, me gustaría que nos pudieses contar tu relación personal, profesional sobre esto del humor, ¿no? Sobre todo en tu recorrido, tu trayectoria. ¿Cómo ha sido eso? Vale, bueno, pues hay distintas facetas de esto, ¿no? A mí el humor siempre me gustó mucho, mi familia ha sido siempre una familia como muy dicharachera, una familia de artistas, mi padre era un antropólogo, pero conocido por su forma muy divertida de comunicar, era un gran comunicador y de hecho hizo varias series de televisión, de radio, escribió en los medios, era un conferenciante de estos, José Antonio Jáuregui. Y entonces yo aprendí mucho de él
y además también el de su abuelo, o sea, de su padre, perdón, de mi abuelo, ¿no? Eladio, que era, el señor Eladio era conocido en todo el Valle de Hoyo, por lo menos, en Navarra, como un tipo, pues eso, muy chistoso, muy divertido. Le invitaban a las bodas al señor Eladio para que animara un poco la fiesta, ¿no? Entonces, creo que hay un poco una tradición familiar en esto. Y luego, además, mi padre escribió un libro que se titulaba El ordenador emocional, en el que hablaba de las emociones cuando aún nadie hablaba de las emociones. Esto es antes de Goleman, antes de toda la revolución en la neurociencia, en los años 80. El ordenador Y emocional. el ordenador Qué emocional, heavy, sí. qué Y fuerte. este libro tenía un capítulo que era sobre la risa, que a mí me interesó mucho y de hecho fue la base del primer proyecto que yo hice en la universidad, cuando bueno, tuvimos que hacer un proyecto, una especie de tesina, ¿no? En el último año en la London School of Economics. Y yo dije, oye, esto que me parece divertido, esto escribió mi padre, voy a ver si él realmente sabía de lo que estaba hablando, porque él no se solía leer, él solía leer a Platón, a Aristóteles, ¿no? A los grandes clásicos, pero no leía mucho de los contemporáneos, ¿no? Y lo que la ciencia estaba diciendo. Entonces yo decía, voy a contrastar esto con lo que se dice en psicología. Y para mi gran sorpresa, descubrí que sobre la risa se sabía bien poco. O sea, había muchas teorías, efectivamente, desde la antigüedad, ¿no? Y las de Aristóteles y Platón se siguen citando hoy en día, Otros pero... humoristas, ¿no? Y otros, sí, humoristas como... grandes humoristas como los filósofos de la antigüedad. Stand-up philosophers, decía Mel Brooks, ¿no? En una de sus películas. Y bueno, pues descubrí que este tema era un misterio para la ciencia. O sea, aunque había muchas teorías y había muchos estudios, estudiado desde la literatura, la psicología, la sociología y tal, pero no entendíamos lo más esencial. O sea, no hay un acuerdo, es la única emoción que ahora mismo hay en Ajá. psicología, que no nos ponemos de acuerdo sobre qué es realmente y cómo funciona, ¿no? O sea, sabemos que pues la ira viene por una frustración, ¿qué tal? La tristeza porque pierdes una pérdida, tal. Incluso digamos, lo que sería la vergüenza social, que Ajá. es el embarrassment, ¿no? Que es una emoción un poco más extraña que se tardó un poco en entender de qué iba, pero bueno, ahora ya entendemos bastante bien. Pero la risa sigue siendo una emoción que no se entiende, o al menos no hay un acuerdo. Y esto me fascinó. Esto era en los años 90, ¿no? Seguimos igual. Qué bueno. Entonces, yo hice esa tesina y esa fue la base de mi tesis doctoral. Y luego ya seguí con esto y bueno, pues una cosa ha llevado a otra. Y cuando terminé la tesis, claro, mis padres me decían, Eduardo, tú con una tesis sobre la risa que vas en la vida, ¿no? Y efectivamente, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Quién te va a tomar en Además, con serio? eso, ¿qué te iba a tomar en serio? Y efectivamente, bueno, quizás si hubiera insistido un poco, pero acabé desviándome un poco, me salí del mundo universitario, entré en el mundo de la empresa, Ajá. en recursos humanos, estuve trabajando en distintos asuntos ahí en recursos humanos y descubrí un poco en esa experiencia de estar ahí, ¿no? En medio del mundillo corporativo, que esto del humor tenía además aplicaciones prácticas en un entorno aparentemente tan serio como es el entorno laboral, ¿no? Tuve la suerte también, es verdad, que yo trabajaba en una empresa que si miraba un poco, ¿no? Sus modelos eran los modelos estos de estas empresas del Silicon Valley, Ujú. muy creativas, muy innovadoras, que estaban reinventando el modelo, digamos, de cooperación y de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscaban un tono un poco más, ¿no? Jocoso y tal en la propia empresa y entonces me dieron cancha a mí dentro de la empresa para empezar a hacer cosas así divertidas, ¿no? Qué Pues de bueno. corrientes, montar eventos y cosas así. Entonces dije, oye, esto parece que tiene aplicaciones, ¿no? Me convertí casi con una especie de, no digo un humorista de empresa, pero quizá ahora hablan del Chief Happiness Eso Officer, es, eso es. cosas de estas, pues me estaba acercando un poco a esto, ¿no? Y de hecho, en otra empresa ya en Londres, un poco más adelante, sí que ejercí un rol que tenían que era el Chief Morale Officer, que era algo así, Sí, sí, sí. más o menos, ¿no? Una de las cosas que me tocó hacer, por ejemplo, cuando alquilaron un nuevo espacio de oficina, porque la empresa estaba creciendo mucho, y me pidieron una tarde que fuera a Hamleys, esto era en Londres, la gran tienda esta de juguetes que hay en el centro de Londres, a comprar juguetes para la nueva oficina.
Y yo les dije, vale, pero ¿cuántos juguetes compro? Tú vete a Hamleys y llena el espacio de juguetes. Ya, pero el presupuesto, o sea, ¿cuánto me puedo gastar? Ah, tú compras juguetes. No, esta era una empresa que en ese momento estaban creciendo mucho y no les importaba nada, ¿no? Entonces tuve como la tarde de mi vida, ¿no? En Hamleys con una compañera Comprando juguetes. que llenamos carros y carros de los juguetes más chulos de Hamleys para adultos, ¿no? Entonces compramos pues cosas, muñecos de Toy Story, cosas de estas de construcción muy chulas y bueno, y frisbees blandos y todo tipo de movidas, ¿no? Entonces, esas fueron unas experiencias que me marcaron mucho y en un momento dado, cuando yo ya dejé el mundo de la empresa, digamos, el mundo del trabajo asalariado y decidí un poco, pues empezar como montar un proyecto mío propio, ¿no? Escribí mi primer libro, que fue mi tesis convertida en un libro, ¿no? Que al final se convirtió en mi libro El sentido del humor, manual de instrucciones. Y a partir de ahí conocí a Jesús Damián Fernández, un pedagogo aquí en Madrid. Bueno, aquí, yo estoy hablando de Sí, eso, estaba yo en Madrid. eso le iba a decir Aún no lo hemos a mencionado. nuestro imaginantes, ¿no? Que Eduardo está en Florencia, nosotros en Valencia, ¿no? Valencia, Florencia, dos ciudades muy bonitas. Qué bonito. Pero bueno, ya tenemos oportunidad de hacerlo directo. Sí. Pero bueno, decías. Y entonces en Madrid conocí a este personaje, Jesús Damián Fernández, que realmente es un personaje, y con él aprendí un poco a llevar esto del humor a entornos de trabajo. Él estaba trabajando en el ámbito sobre todo de la educación y del trabajo social. Yo conocí también a gente en congresos sobre el humor, que hay congresos serios, ¿no? De estos académicos sobre el humor, pero conocí también a personajes también, que estaban aplicando el humor en el mundo corporativo, en el mundo del trabajo profesional y tal, ¿no? Y bueno, yo dije, esto es demasiado divertido, o sea, creo que tengo que tirar por aquí. Esto no es serio, esto no es serio. Esto no es serio y por lo tanto aquí para allá vamos. Montamos una cosa que llamamos humor positivo, sí. Creamos una página web en un momento en el que había poca gente que se podía hacer páginas web, digamos, de forma más o menos profesional, porque yo había trabajado en ese ámbito, entonces sabía hacerlo, no es como ahora que ya es muy fácil, y entonces de repente teníamos una página web que era casi tan chula como la de Corte Inglés, ¿no? Entonces damos una pinta súper profesional. Y la verdad que nos fue muy bien durante una época. Montamos también una cosa que se llamaba y se llama aún, el Día de la Diversión en el Trabajo. Bueno, existía ya, Fun and Work at Work Day, pero nosotros lo importamos de Estados Unidos y lo trajimos un poco a España, lo promocionamos y tal, y salió en los telediarios, pues aquello fue un bombazo. Entonces, bueno, tuvimos unos años ahí muy, muy bonitos, ¿no? De trabajar juntos en este proyecto de humor positivo. Ya luego con la crisis económica y todo, la cosa empezó un poco a desfondingarse, pero como todo en la vida, ¿no? Se va subiendo, bajando, hay fracasos, hay éxitos, o sea, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, yo sigo un poco trabajando en ese ámbito, ¿no? Este año he tenido varios cursos y conferencias sobre estos temas, pero ahora últimamente me he dedicado más, por un lado, a la escritura. Como has citado, pues he escrito bastantes libros y eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces he escrito ficción y ahora últimamente me estoy dedicando mucho al tema del mindfulness, que luego a lo mejor hablaremos de la relación que tiene también con el humor. Y para mí es un tema muy fascinante, ¿no? El tema del mindfulness y la psicología positiva también en general, ¿no? He dado cursos sobre psicología positiva, entonces, bueno, me he movido bastante en estos ámbitos, digamos, del bienestar y sobre todo aplicado, ¿no? En entornos, pues eso, laborales y profesionales. Qué interesante. O sea que, bueno, te he contado mucho. Qué interesante. Además, bueno, tenemos aquí, entonces, Eduardo, un pionero de lo que ahora buscan muchas empresas, ¿no? Del coach happy, ¿no? Del coach de felicidad empresarial y de ese retorno más allá de lo económico, que es las emociones, las personas, ¿no? El bienestar. Qué bien. Sí, que es algo muy sencillo. En realidad para mí es como volver a humanizar un poco la empresa, ¿no? Ir a hacer una empresa un poco más a medida del ser humano y no el ser humano a la medida de la empresa, ¿no? Hay que buscar una negociación, hay que encontrar un encaje ahí, ¿no? Ese equilibrio simpático, ¿no? Equilibrio simpático, a veces complicado y más bien duro y terrificante, ¿no? Claro. Según en qué empresas y en qué momentos. Una cosa, Eduardo, para un poco por entrar, ¿no? Y aterrizar un poco el tema más y filosofar del asunto, antes de entrar a filosofar, no sé si tú nos puedes arrojar esa luz sobre el tema.
¿De dónde crees que viene, y desde ese pensamiento también o ese enfoque psicológico que tienes, de dónde Ujú. crees tú que viene o sabes que viene esa idea de que el humor nos ayuda a tener una mejor vida? Bueno, esto es una idea muy antigua, en realidad. O sea, ha habido muchos filósofos que han, digamos, filósofos y teólogos y bueno, todo tipo de gente, ¿no? Que han considerado que el humor, o más bien normalmente suele ser un tipo de humor, ¿no? Es un elemento del crecimiento personal, del desarrollo espiritual. O sea, Kierkegaard, por ejemplo, tenía toda una serie de categorías, ¿sabes? Los tipos de humor que tienes que ir desarrollando, en fin. Hay muchos intelectuales a lo largo de la historia y pensadores que le han dado vueltas a este asunto, ¿no? Y algunos le han dado más importancia, otros menos, pero y también hay una idea muy antigua, que yo creo que es una idea como más popular, ¿no? Intuitiva quizás, de que el humor es sano, ¿no? Que la llegada de un cómico, ¿no? A un pueblo vale 10 veces más que la llegada de un médico, ¿no? O sea, que es que súper exagerando mucho, ¿no? Siempre como de broma y de coña, pero que, digamos, esta idea de que la risa sana, incluso hay alguna cita en la Biblia, ¿no? Donde que se cita a veces también, no recuerdo ahora exactamente la cita, pero habla de esto, ¿no? Como que la persona risueña, pues es algo que mejora pues, sus huesos, su sangre, no me acuerdo muy bien qué, pero hay citas de estas. Se lleva hablando de esto desde hace mucho tiempo. Y ahora lo que ha sucedido en en este último siglo, sobre todo, es que hemos empezado a poner esto a prueba, ¿no? Empezamos con las metodologías científicas, con pues métodos experimentales, bueno, y hemos empezado a ver, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Es la risa efectivamente la mejor medicina, como se dice Sí, a sí, veces, sí, ¿no? sí. O al menos una medicina, ¿no? Y si es así, ¿qué efectos tiene? ¿Cuál es la posología? ¿No? ¿De qué forma habría que tomarla? Y hasta qué punto, ¿no? Y a lo mejor tiene efectos colaterales también, ¿no? Igual tiene alguna contraindicación. Entonces, hemos empezado a investigarlo. El resultado es más complicado bueno, pues un poco la idea que solemos tener de que, sí, qué bonito el humor y tal. Es más complicado, ¿eh? Si quieres te lo cuento. O No, sea, no, no te preocupes. Bueno, cuéntamelo, cuéntamelo. o sea, Un titular, un gran titular. resumiendo mucho, Eso es. digamos que a la hora si hablamos del humor y la salud, en cuanto a la salud física, la verdad que no tenemos muchas evidencias que la risa sea sana. O sea, no te cura de nada, o sea, no hay evidencias de que te cure ninguna enfermedad. Tampoco está muy claro si hay algo que gente dice, ¿no? Estimula el sistema inmunológico. Bueno, en algunos estudios sí, según qué variables utilices del sistema inmunológico, en otros no. Es un tema complicado y como es una idea que vende mucho porque a los medios de comunicación les Les encanta, encanta. es muy viral, Claro, ¿no? Es un gran meme, claro. ¿no? Decir que, joder, te ríes y ya no tienes que ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? 1 minuto de risa equivale a 10 minutos de ejercicio físico, una cosa, un meme que está por ahí, que lleva circulando años y que es un bulo total, ¿no? Sería maravilloso, a mí me encantaría que fuera cierto. Entonces, bueno, hay muchas cosas de estas que se sueltan y cabría pensar, por ejemplo, que como es verdad que la risa reduce el estrés, esto sí que está comprobado, ¿no? Hay muchas evidencias de esto, cabría pensar que por lo tanto la gente que tiene mejor sentido del humor sería más longeva o tendría mejor salud en general, ¿no? O sea, podría pensarse, ¿no? Como efecto indirecto de esto. Pero se ha encontrado en algunos estudios, de hecho bastante grandes, con miles, decenas de miles de personas, se ha visto la relación contraria, o sea que la gente que ríe más vive menos, o sea, y tiene peor salud, Ah, qué ¿no? Lo bueno. cual es terrible para mí, una noticia espantosa para mí. Eh, y parece ser que es que la gente que tiene buen sentido del humor tiende a ser disfrutona, ¿no? Me Entonces, gusta lo disfruto, a lo ¿no? mejor, claro, entonces a lo mejor, digamos, no tiene la mejor dieta, igual abusa un poco más del alcohol, del tabaco, de las drogas, yo qué sé, se va a hacer puenting el fin de semana, hace deportes de riesgo, se lo pasa súper bien, tiene una vida divertidísima. Ahora, eso sí, en la media luego acaba viviendo menos, ¿no? Entonces, el tema de la salud física es un poco más complicado, pero sí que sabemos que la risa
es un gran, como decía antes, un desestresor, ¿no? Y sobre todo previene el estrés y además, en general, es como un antídoto a las emociones negativas, ¿no? Entonces, sí que hay una, digamos, al menos a corto plazo, hay un efecto que está muy claro. Y en cuanto a la salud mental, aunque la relación no es tan directa, sí que se ha encontrado una relación a largo plazo, pero solo para ciertos tipos de humor. Por eso mi empresa se llama Humor Positivo por un motivo, y es que se han identificado estilos de humor positivos y estilos de humor negativos, ¿no? Por ejemplo, reírse del otro, ¿no? La burla, ¿no? Esto de que bueno, todos lo vemos en el cine, es muy habitual, ¿no? ¿Ves cómo te presentan al malo de la película? No, se está riendo cuando le echan, ¿no? ¡Qué Cuando le malo! echan el maléfico, ¿no? O de Disney, o sobre todo los muy, muy malos, ¿no? De Disney o de James Bond, ¿no? Que le echan a alguien a la piscina con los tiburones y se ríen en esas situaciones, la risa cruel. Y eso, aunque ahí lo ves en ficción, esto lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? En el acoso, en el mobbing, el bullying, es muy habitual el mofarse del otro, la humillación, ¿no? Todo esto. Entonces, por eso hay que diferenciar un poco entre el humor en general y lo que podríamos llamar humor positivo, que de hecho es de lo que hablaba Kierkegaard y muchos otros de estos filósofos que han hablado del humor, pero hablan de un tipo de humor, ¿no? Viktor Frankl y otros psicólogos, ¿no? Ellos han hablado del humor como una forma, también Freud hablaba de esto, ¿no? Como una forma de superar las dificultades de la vida, ¿no? Reírte en momentos difíciles o reírte con tus amigos y tal para animar un poco el cotarro, ¿no? Eso que decimos de voy a quedar con mis amigos para echarme unas risas, ¿no? Que es Sí, 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 maravilloso. sí. Pero reírte con, ¿no? Esto de reírte de Veo. alguien, ¿no? Qué interesante que me plantees, bueno, dos cosas que ya arrancamos de nivel. Es decir, que Eduardo vengas a hablarnos de la risa, ¿no? Del humor, y que tengas ese aspecto crítico, me parece muy saludable por tu parte. Y Claro, luego también esa conexión que existe con la creatividad, ¿no? Que la creatividad también es un gran mito, sí. una gran etiqueta, igual que la innovación, al mismo nivel, no de significado, sino de globalización de palabra, y existe creatividad buena y creatividad mala, ¿no? También la creatividad puede ser un arma muy poderosa para el mal. Para el mal. Frankenstein, ¿no? También, Una ahí cosa, está antes de seguir, Frankenstein. porque vamos a hablar de estrés, que me parece muy interesante, vamos a hablar Sí. de esto que apuntas, y de otro, y vamos, prácticamente del recorrido que has hecho así, ¿no? Por todo este resumen. Venga, cerramos el programa. No. Pero bueno, antes de eso, veo que, hablando de ti, cuando conectas con con el humor, ¿no? Hay algo que cambia en ti, ¿no? ¿Qué conexión tienes tú vital qué pasa por tu cuerpo cuando tú conectas con el humor? ¿Qué pasa? Pues me lo paso bomba, me lo paso pipa. A ver, el humor es algo. Esto es algo que no hace falta que vengan psicólogos aquí a contarte nada, ¿no? O sea, esto es algo que nos mola porque es uno de los placeres primarios, ¿no? Yo es verdad que, o sea, como te contaba, ¿no? En mi familia hay un poco tradición de esto, nos gusta, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho la comedia. Mi padre nos ponía siempre las películas de Chaplin y de los hermanos Marx desde que éramos muy pequeñitos y de cómicos en general. O sea, esto lo hemos vivido en casa, ¿no? Entonces, yo el humor lo disfruto muchísimo, ¿no? Y Vamos, me vamos. encanta leerlo, Que me te encanta viene escribirlo ADN, también. de ADN. Sí, sí, claro, porque al fin y al cabo, cuando consigues, ¿no? Sobre todo ese humor del que estaba hablando antes, ¿no? Este humor en el que puedes reírte de situaciones complicadas, ¿no? O en momentos en los que a lo mejor pues, no te sientes tan bien, ¿no? Y buscas esa forma de endulzar la vida, ¿no? Es como encontrar de alguna manera una cierta perspectiva distinta hacia esta realidad que vivimos, ¿no? Y que nos puede impactar de muchas maneras, ¿no? Y somos seres sensibles, vulnerables, ¿no? Y que nos pasa de todo, ¿no? Nos enfadamos, nos ponemos tristes, nos sentimos perdidos en la vida. Yo ahora mismo, por ejemplo, Qué estoy bien, intentando escribir una nueva novela y las paso canutas por la mañana, claro. todas las mañanas, ¿no? Entonces,
todos pasamos por nuestros momentos. Y claro, el humor, para mí, pero no solo para mí, para tantas personas, ¿no? Es algo que nos ayuda a recolocarnos, ¿no? Y a ver la vida un poco como desde los asientos, ¿no? Verte a ti mismo y poder Ujú. reírte de ti mismo también, ¿no? Que es algo muy sano. Y bueno, yo creo que este es para mí el gran valor que tiene, ¿no? Y como Muy yo bien. lo vivo, sí. Pues retomando desde ahí, ¿no? De esa distancia, de ese, ¿no? Ese salir de la situación, ¿no? Y conectando y entrando en materia con lo que nos comentaba José García, él se dedica al mundo de los eventos, se sigue dedicando, ¿eh? Sí, Y nos comentaba en el episodio que, por ejemplo, en el contexto familiar, cómo hablaba a sí, sus hijos, cómo daba ejemplo, ¿no? Cómo se comunicaba con ellos, utilizaba mucho el humor, ¿no? Y en ese sentido también tú has escrito sobre el asunto, ¿no? Sobre todo que tienes un libro sí, que es Amor y Humor, que tiene que ser buenísimo, sí. bueno, seguro, ¿no? Buah, Recomendable, es ¡buah, buenísimo. buenísimo! ¿Qué Yo me vas he a decir leído. tú? Bueno, sí, sí que lo es. El El acabose. acabose. Pero bueno, en este sentido, ¿no? ¿Qué crees tú desde tu punto de vista? ¿Qué función tiene el humor en las relaciones familiares, ¿no? Personas, padres, hijos. Sí, bueno, es fundamental. De hecho, el libro lo llamé así porque la relación entre amor y humor es muy cercana. O sea, tú dime, ¿con quién te ríes de verdad? O sea, ¿sabes el famoso iconito este del smiley con las lágrimas, ¿no? Que lo mandamos mucho, pero lo hacemos poco, ¿no? Eso de reír con lágrimas. Pero la gente con la que te ríes de verdad, ¿no? O sea, normalmente es también la gente con la que tienes más intimidad, o sea, que ¿Qué has relación? llegado a una relación de cercanía social muy potente, ¿no? En muchos estudios se ha visto que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil reírte solo, ¿vale? Normalmente cuando ríes solo estás de alguna forma en una situación social, aunque sea de este tipo, Claro, ¿no? O claro. sea, con tu móvil a través de una pantalla o con un libro, aunque sea, pero es más difícil, ¿no? Entonces, si estás con otras personas, es más fácil reír y de hecho es difícil no reír. Si estás con un grupo de personas y no hay risas, algo va mal. Quiero decir, si tú vas a Atención, una oficina, alarma. Va, va, va. alarma, la cosa va mal. Y de hecho en las películas es una gran forma de mostrar, ¿no? Que hay alguna tensión porque nadie se está riendo, ¿no? Y en el mundo de la empresa, cuando yo entro en una oficina y veo que todo el mundo está ahí, ¿no? Hay un silencio sepulcral, que a lo mejor están todos concentrados, ¿no? Pero si es así siempre y nadie se ríe nunca, esta oficina está muerta. O sea, hay aquí algo, Algo pasa. algo está pasando, ¿no? Entonces, en las relaciones sociales, cuando tú ya te juntas con alguien, es normal que entras en una relación, sobre todo, como digo, ¿no? Cuando ya hay intimidad, cuando hay relación, ¿no? En la que tú juegas, ¿no? Ahora en el mundo laboral se habla de trabajo en equipo, ¿no? Pues la palabra equipo viene del mundo lúdico, Claro, viene del mundo del del deporte, que en deporte. teoría es un juego, Claro. ¿no? Entonces, para que haya trabajo en equipo, tiene que haber juego en equipo. O sea, tiene que haber una relación más allá de lo meramente tú haces esto y hago esto. Y Claro. a las 3:40, a las 3:30 nos vemos en esta reunión. O sea, tiene que haber algo más de eso. Nos tenemos que conocer un poco, tenemos que bromear un poco, nos tenemos que tomar cafés. O sea, es otra relación, ¿no? Entonces, el juego es muy importante en todas las relaciones sociales y la sonrisa, de hecho, que es una señal de que oye, no nos vamos a pelear, ¿no? Vamos a sonreír. La sonrisa es algo que está muy asociado, ¿no? Al tema de la risa. Entonces, se ha visto, por ejemplo, han hecho estudios experimentales en los que juntan a dos personas que no se conocen, ¿no? Desconocidos, Ajá. y les ponen a hacer una actividad muy divertida, ¿no? O sea, que les va a hacer reír. Y te estoy hablando de algo muy tonto, ¿eh? Les ponen a hacer cosas del tipo, pues les atan la pierna, ¿no? Y tienen que hacer una cosa de obstáculos con la pierna tal, entonces se caen, jiji, jaja, este tipo de tonterías. Bueno, pobre, esto los psicólogos que hacemos cosas terribles en el mundo del laboratorio. Entonces, bueno, les ponemos a desconocidos Sí. completos, les ponemos a hacer esto. Y a otros les ponemos a hacer una actividad, otra actividad, digamos, parecida, algo agradable, pero sin ese elemento, ¿no? Y lo que han visto es que quienes comparten la tarea de esta forma que se ríen, luego se puntúan
entre ellos como más simpáticos, me apetecería conocerle Qué, más qué bueno. atractivos, ¿no? Por eso luego en el Mm, mundo esto también apuntad, más tiene una... atractivo, ¿eh? Esto tiene aplicaciones también para todo el mundillo del ligoteo, la seducción, la gestión, digamos, la negociación de la intimidad, ¿no? Es esto de tanto en ir creando amistad como en ir creando una relación que quizás va más allá de la amistad, ¿no? Y de hecho, en todo ese campo, ¿no? de la búsqueda de pareja, por ejemplo, la gente suele decir, ¿no? Yo es que busco a alguien que tenga buen sentido del humor, ¿no? Lo que quieren decir realmente es que quieren encontrar una persona con la que se vayan a reír. Y eso significa que van a tener un sentido del humor parecido al suyo. No es que tengan sentido del humor en general, eso es lo que decimos, pero realmente en la práctica lo que significa es que nos reímos de las mismas cosas. Que me Y esto no entienda, es ¿no? fácil de encontrar. Ahí lo Mm, has dicho, que me mm. entiendan. Porque si tú te ríes de las mismas cosas que otra persona que acabas de conocer, eso lo interpretamos muy rápidamente, y es cierto, esto tiene mucho sentido, lo interpretamos muy rápidamente, es como una especie de atajo para conocer a Qué la bueno. persona, para saber qué opina, qué conoce, ¿no? Si yo, por ejemplo, me pongo a hacer ahora mismo bromas sobre Star Wars, que soy un friki de Star Wars total, ¿no? Pues quien sea friki de Star Wars, me pongo ahí a hablar de Chewbacca y de no sé qué, pues se reirá y le hará gracia y dirá, ah, mira qué simpático Jauregui porque es muy Star Wars, ¿no? Pero quien no tenga ni puñetera idea, nunca ha visto las pelis, o le repatean porque vio una y le pareció aquello infumable, pues se crea un hielo y no, este tío no es como yo, ¿no? Entonces, el humor también es algo que acerca o puede dividir también, ¿no? Cuando dices, ¿cuál es el rol en las relaciones, en la familia o en el entorno de trabajo o entre amistades? Pues puede unir mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, con un grupo de amigos llevas toda la vida haciendo las mismas bromas o imitando a Chiquito de la Calzada o a quien sea, ¿no? Quiero decir, tú eres de esos, ¿no? Te he pillado, te he pillado. Los, digamos, cuando ya tienes un grupo de amistades que lleváis haciendo las mismas bromas o conocéis los mismos temas y ya desde hace años y años y años, basta decir una palabra y ya todos se Conexión. ríen, porque hay esa conexión que se ha creado y son, ¿no? Ciertas palabras, ciertos códigos, ciertas historias que el que llega de fuera se queda como, joder, Claro. estoy aquí totalmente alienado, ¿no? El típico novio de, ¿no? Que entra en, o novia de, que entra en el grupito y no se entera de nada al principio, ¿no? No se entera de la copla, Qué porque hay un bueno. montón de chistes y códigos que no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, tiene un papel importantísimo en las relaciones y esto lleva, vamos, hasta... Hay un capítulo sobre sexo, no digo Qué más. bueno, En el bueno, bueno. libro... Ahí... Bueno, bueno, por el libro, por el libro, por el libro. Llega hasta el chingui chingui, A llega por el hasta el libro. chingui chingui, llega todo. Sí, Escucha, sí, sí, muy Eduardo. picante. Hay un capítulo muy picante. Vale la pena Vale, comprar el mira, libro mira, solo por píllalo, ese píllalo, píllalo, capítulo. píllalo, píllalo. Entonces, en la familia, estamos hablando que genera complicidad, que genera conexión, que es esa Sí, alarma detector, además como un test rápido de sí, si conectamos o no, ¿no? Como ese pre-test. También sí. nos ayuda a gestionar, bueno, esas emociones que tú decías, incluso a eh, saber si podemos, como decías, ¿no? Cuando uno, decías al principio, cuando uno se ríe de verdad, es porque la otra persona es como si se sintiera libre, ¿no? Como si se siente Sí, sí, uno... porque has llegado a un nivel de confianza muy grande con esa persona, ¿no? Y luego hay otro elemento que, bueno, es lo que estábamos comentando antes también del tema el tema del, bueno, el estrés, o acabas de mencionar también las emociones negativas, que es, claro, cuando tú te juntas con tus amigos, con tu familia, con la gente con la que tienes mucha intimidad, ¿no? Y te pones a contarle tus problemas, que es algo que hacemos continuamente, ¿no? O sea, ¿para qué quieres a tus amigos más que para darles la chapa sobre tus problemas, ¿no? Dirás tú, Entonces, ten amigos para lo contrario. claro, claro. O sea, entonces, quedas el fin de semana, ¿no? A lo mejor con unas birras o lo que fuera, y cada uno cuenta sus penas. Claro, Pero ¿cómo cuentas sus penas? Es muy qué interesante bueno. esto si lo analizamos, porque te pones a contar tus penas y las cosas que te han hecho mosquearte durante toda la semana y todos riéndose. Claro. Le dan Es otro una cosa muy tono. interesante. Pues mira, precisamente Sí, conectando sí, con esto, me interesa una cosa que también nos sacó José, ¿no? En el sí, programa, que decía
que él, ¿no? Hasta en los entierros le sale el hacer el sentido del humor, ¿no? Que creo que va por Sí, aquí, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo nos Hombre, ahí ayuda a gestionar la dificultad? hay que tener cuidado, hay que tener Sí, sí, cuidado, ¿eh? sí. Con cuidado, pero sí. A ver, una cosa que está clarísima es que el ser humano es José, capaz, cuidado. sí, el ser humano es capaz de reír en todo tipo de situaciones, ¿no? Hasta en las situaciones más terribles. Yo, de hecho, he dado hace poco, ¿no? De hecho, estuve en Valencia, ahí en tu ciudad, dando una conferencia para personal que trabaja en cuidados paliativos, ¿no? Ah, Y saqué toda una lista de fotos de mi PowerPoint de lo que ha puesto, gente que ha puesto cosas graciosas en sus lápidas, ¿no? Como el de Looney Tunes, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Mel LeBlanc, creo que se llamaba. Este que, ¿se acuerda? Es que al final en lo de Looney Tunes aparecía lo de y eso es todo, amigos, esto, ¿no? Pues él todo, puso y eso es amigos, todo, ¿no? amigos, en su tumba, ¿no? Sí. Eso lo puso en su tumba, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Bueno, Perdone que no me levante, que creo que el- está en la de Groucho Marx, que ¿no? es Hay varias de exacto, me estas. encanta. Perdóname lo antes, sí, es verdad, sí, sí. Es verdad. Y bueno, o sea, y en los funerales es muy interesante porque, claro, es una situación de gran tensión emocional, ¿no? Y además de mucho, es muy tabú, es un tema. Hay dos grandes Claro. tabúes, ¿no? O sea, pregúntaselo a Freud, ¿no? Grandes dos, el sexo y la muerte. Lo que pasa es que el sexo tiene como más, o sea, mola más, ¿no? Porque el sexo mola más. Es Pero es tabú, tabú, pero pero mola tabú. más. Mientras que la muerte Tabú es bueno. tabú de verdad. O sea, no queremos saber nada de ello, ¿no? Entonces, y en los entierros pasa algo muy curioso que, claro, afloran todas las emociones, la emoción, digo, de pues eso, la tristeza, o sea, el llanto, el todo esto, ¿no? Pero una vez pasado eso, ¿no? Que es el aspecto ritual importante, para eso venimos a un entierro, ¿no? Para llorar juntos, compartir esa tristeza y tal cual. Pasado eso, normalmente, es muy habitual, que empiezan a surgir Mm, luego las anécdotas del difunto. ¿No? Y se empiezan a claro. contar, a veces esto ya hasta las altas horas de la madrugada, ¿no? Se empiezan a contar, empiezan a salir también los chupitos, las cosas, no sé qué, el whisky y tal, y empiezan a salir las anécdotas. Y ahí la gente de repente se acaba mondando de la risa y casi como con cargo de conciencia dice, uy, no sé si deberíamos estarnos riendo, ¿no? Y luego, por otro lado, en los entierros pasan cosas a veces que son muy graciosas, que a lo mejor en el momento no te puedes reír mucho, pero Claro, después te claro, partes justamente porque es un sitio en el que no tienes que reírte y no tienen que pasar estas cosas, claro. ¿no? Pasó en el funeral de mi padre, de hecho, que fue un momento terrible, ¿no? Pero pasó una cosa muy graciosa, que es que hubo digamos, hubo dos familiares que, bueno, pues se cogió, una mujer que cogió la mano del brazo al otro, pensando que era su ex marido y no era su ex marido, era otro que no tenía nada que ver. Pero está en esos momentos de que Madre. estás ahí, como no, y le dice, uy, Claro. y pensar que ahora mismo nuestros hijos están en Londres o algo así. Le dijo, no. Madre mía. Y el otro, que no sabía cómo responderle, le dijo, no te preocupes. Claro. O sea, esa anécdota luego se contó más Claro, tarde, ¿no? Y son estas cosas que, claro, claro. cuando pasan, pues te mondas, claro. O sea, es una situación muy difícil en la que realmente pues hay mucha emoción, ¿no? Y quizá Claro. ese humor hace que esa presión salga, ¿no? Como la Sí, sí, metáfora de porque lo Express. necesitas, claro, porque lo necesitas también. Y por eso también hay muchos casos que se han estudiado, ¿no? Del uso del humor, por ejemplo, pues en campos de concentración, en hospitales, entre prisioneros de guerra, ¿no? Estudios científicos que se han hecho que en los lugares donde más o donde menos te imaginarías que pudiera aflorar el humor, es muchas veces donde más esfuerzo se hace para que aflore, ¿no? Entonces, Víctor Frankl, por ejemplo, él cuenta en su libro del hombre en busca de sentido, ¿no? Uno de estos grandes De clásicos, sentido, sí. él cuenta cómo él hizo un pacto con otro de los prisioneros para contarse al menos una cosa graciosa todos los días, ¿no? Un chiste, una anécdota, un chascarrillo, lo que Gimnasio fuera. mental, en toda regla. Es que hay veces, pues eso, ¿no? Que como que lo necesitamos más y por lo tanto, fíjate una cosa curiosa. Me ha pasado que esto fue la primera vez que me invitaron a hablar en un entorno, ¿no? de afectados por el cáncer, ¿no? Familiares, fue una asociación, no era la Asociación Española contra el Cáncer, era otra asociación más pequeña que estaba en Alcoy.
Y bueno, pues me invitaron y yo fui asustadísimo, porque yo decía, uy, ¿cómo voy a hablar yo del humor, ¿no? Con personas pues, que están viendo la muerte, tienen la muerte delante, ¿no? Claro, Y claro, claro. Fíjate qué descubrí, difícil. bueno, tenía unas ganas de reír esta gente, o sea, los pasamos bomba. Me imagino que los que vinieron eran, bueno, los que estaban ya en un momento en el que podían también, ¿no? Y les apetecía. Pero lo he podido comprobar en varias situaciones que esas personas tienen más ganas de pasárselo bien, de reír, de jugar, de entrar en el juego, que, por ejemplo, pues altos directivos, ¿no? Que tienen un estatus y un ego y cargan aquí con una, ¿no? Una responsabilidad y Con una la, máscara con la, que les con la cuesta, cruz. sí, que les cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, para mí esto me resulta muy irónico, ¿no? Que sea más fácil, ¿no? Claro. Con personas que dices, pero bueno, estás aquí, ¿no? Que tú tienes un cáncer, tu hermana que ha muerto de cáncer, ¿verdad? Y estoy aquí montándome de la risa contigo, ¿no? Y sin embargo, personas, ¿no? Que, bueno, en principio lo tienen todo, ¿no? Tienen ahí un estatus, tienen un trabajo, tienen una cosa y tal, pero no, yo aquí como una rigidez total. Y Eduardo, conectando con esto de esta rigidez, ¿no? Del mundo empresarial y muchos Sí. ejecutivos y tal, y sabiendo tu experiencia, ¿no? En el campo con la consultora y, bueno, recuerdo, ¿no? De esos bombines, esos paraguas y tal, Sí. gran imagen mental. ¿Qué beneficios, pasando, ¿no? Al ámbito empresarial, qué beneficios desde tu experiencia crees que tiene el sentido del humor? ¿Qué beneficios podría tener ese ejecutivo, ¿no? Si se Sí, riera un poco más. sí. Bueno, algunos, ya por lo que hemos hablado, son bastante evidentes, ¿no? Como evidentemente el tema del estrés, que es algo tan presente, ¿no? En el mundo laboral, pues eso está claro, ¿no? Y luego también que hemos hablado del tema de las relaciones, y yo he citado el tema del trabajo en equipo, el juego en equipos, hay ese Claro, aspecto de relación con el cliente, de relación. De hecho, es algo que los vendedores saben muy bien, ¿no? Desde tiempos claro. inmemoriales, ¿no? El melón y la sandía, 5 años de garantía, ¿no? Estas cosas que se decían en los mercados. Esas rimas fáciles Estas del rimas marketing. fáciles, pero resultonas, ¿no? Bueno, ahora se le Y, llama y creatividad emocional, ¿no? ahí está, ahí está, ahí está. Pues eso es como lo más evidente. Pero también hay algunos temas que se conocen menos, son menos conocidos, y sin embargo hay estudios muy interesantes sobre esto. Y bueno, uno de ellos es justamente tu especialidad, ¿no? El tema de la creatividad, la innovación y tal. Hay una serie de estudios, los primeros los hizo una psicóloga que se llamaba Alice Eisen en el año 80 creo que empezó a principios de los años 80, creo que empezó, cuando aún no se hablaba de psicología positiva ni de emociones positivas, había muy poca gente que entraba en estos temas, que fue una auténtica pionera ella, y ella lo que hizo fue estudios en los que ponía problemas, por ejemplo, ¿no? Problemas creativos muy difíciles, y a un grupo le ponía un vídeo cómico o le regalaba algo, le regalaba una bolsita de caramelos, algo para darle como un subidón emocional, ¿no? Y elevarle el ánimo, básicamente. Y a otro grupo, pues le ponía a lo mejor un vídeo más anodino o, bueno, pues el grupo de control, ¿no? Y descubría que las personas que se les había subido el estado de ánimo no es que fueran más creativas, es que eran como 5 o 6 veces más creativas. Era un cambio enorme, ¿no? Y pasaba lo mismo también con temas como la toma de decisiones, se tomaban mejores decisiones, los médicos hacían mejores diagnosis médicas, también ella descubrió por su cuenta también los efectos sociales, o sea, vio que también pues, somos más generosos, hay más se crea más complicidad, más relación, cosas de ese tipo, pero quizás lo más interesante de sus estudios, ¿no? Por lo diferente, fue encontrar esos efectos que tenían las emociones positivas, que esto es algo que ahora se ha hecho muchísimo trabajo, ¿no? A partir de los últimos así como 20 años, esos efectos que tienen las emociones positivas sobre lo cognitivo, ¿no? La memoria, la toma de decisiones y la creatividad. Y sobre todo la creatividad. O sea, quizás por eso también, ¿no? En estos entornos como en Google y en Silicon Valley es donde más se le ha dado importancia al humor, porque cuando tienes que estar innovando mucho, ¿no? Y Google es una empresa que ha hecho 1000 cosas, ¿no? Los mapas, 1000 cosas, ¿no? Una empresa que su propósito es estar innovando continuamente. Si no crea un entorno donde está permitido jugar, vamos, es que eso es imposible, ¿no? Porque
tienes que crear un entorno en el que está permitido decir la mayor barbaridad del mundo. O sea, decir la primera tontería que se te pase por la cabeza. Tú imagínate el primer día que alguien dijo en Google, que alguien dijo, ¿qué os parece si, no, cómo molaría, ¿no? Que tuviéramos un mapa, pero que luego haces así y puedes ver la calle, ¿no? Claro, Mientras vas por fíjate, la calle. O sea, en cualquier fíjate. empresa le dirían, pero tío, ¿de qué me estás contando? Tendrías que mandar un coche por todas las calles del mundo, tío, eso es imposible. Y hubo alguien, o sea, ahí, quiero decir, había un Claro, entorno claro. donde eso se podía decir para que alguien pudiera plantearse, ¿y cuánto costaría mandar hacer un piloto, aunque sea en Nueva York o en Londres, ¿no? Mandar un coche a recorrerse todas las calles y sacar unas fotos. ¿Cómo sería ese Claro. sistema? ¿No? Pues Fíjate qué humorista era Steve Jobs, ¿no? Que decía, voy a poner un ordenador en la mano. Y todo, ja, 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 mira, ja, claro, ja, 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 claro, mira el claro. tío este. Claro, por eso hay que, Qué bueno. para tener esa visión, esa imaginación, tienes que poder jugar. O sea, la creatividad Jugar. es, en definitiva, es una actividad Qué bueno. lúdica, por naturaleza, por naturaleza. Luego, el 99% de las ideas van a ser malísimas. ¿Qué es lo que me pasa cuando me pongo a escribir mi libro por la mañana? Que yo me pongo a escribir y es una porquería lo que escribo. Entonces, claro, me vengo abajo. Pero hay que pasar por toda esa Claro, porquería para ir encontrando aquí y ahí, ¿no? Como pequeñas claro. joyas. Pero si no te ríes mucho por el camino, pues No. no vas a llegar, Muy bien. porque te Pues bueno, vamos a agobias y te... recomendar a los líderes del futuro, que se rían, que van a ser más creativos, van a innovar, van a tener más relaciones con su equipo, van a generar equipos de juego y sobre todo parece que van a generar como un contexto donde, fíjate que ese sentido del humor le va a dar más seguridad para avanzar. Qué interesante. Oye, y otra cosa que antes ha lanzado, ¿no? El tema de la meditación, me lo he cogido ahí. Meditación y atención. Bueno, evidentemente, como decía al principio, hemos dicho, ha sacado un libro muy potente sobre meditar. Eh, meditar se me da fatal, ¿no? Ya de por sí esa relación con tu humor y tu venta está más que Ahí visto, está. ¿no? Es que Y a ver, yo no lo podía contar de otra manera, claro, ¿no? Yo no, no, diría, si voy a que escribir un va, que libro va a sobre la ser. meditación, tengo que hacer Claro, un libro divertido, claro, ¿no? claro, claro. Que compita con Netflix. Muy bien. Bueno, pues ahí quería entrar, ¿no? Eh, una de las cosas que nos ayuda, y tú decías también que la meditación nos ayuda con la atención, ¿no? La atención plena, eso es lo que tenemos ahí Sí, en nuestra mente, ¿no? En nuestra CPU dando vueltas. Pero sí. también decías que la, eh, el humor también ayuda a eso. ¿Qué relación hay entre el humor Sí. y la atención que tú conozcas? Bueno, pues en mi opinión, pero esto es sobre todo una opinión, ¿no? Porque realmente sobre esto aún hay muy poco trabajo hecho, aunque hay personas que lo están trabajando y de hecho es uno de los temas que ahora, claro, lógicamente estoy en ello, ¿no? Estoy trabajando en ello. Tengo incluso un libro en mente, uno de mis, ¿no? futuros libros, ¿Va a ser quizás el sea 17 o el 18 quizás... ya, no? No, más. Pero es este concepto, ¿no? De la relación entre, sobre todo este tema del humor positivo, ¿no? El juego, ¿no? Esta dimensión lúdica y el tema del desarrollo más, digamos, espiritual, aunque la palabra espiritualidad no me gusta mucho porque tiene con muchas connotaciones así, según a quién le pilles, ¿no? Pero si te fijas en alguien como el Dalai Lama, por ejemplo, Sí, es una persona que me parece lo ejemplifica perfectamente, ¿no? Es una persona, él se dedica 5 horas al día a meditar, porque te hagas qué una bueno. idea. O sea, los tibetanos son, o sea, es un monje el tipo, ¿no? Y es digamos, el líder de su religión y además el líder de su pueblo y con el estatus que tiene y todo, pero luego tú le ves, es un tipo muy divertido, que se ríe mucho y casi yo diría que es como, en el buen sentido es como un niño, ¿no? Tiene como Ajá, su niño interior muy muy desarrollado y muy desarrollado. visible, ¿no? Es una persona con la que te apetece estar, o sea, es un tipo muy simpático, ¿no? Ha caído muy bien más allá de que si crees o no, si te interesa o Sí, no sí, el sí. budismo tibetano, ¿no? Más allá de su Eh, filosofía. es como es una celebridad por lo majo que es el tipo, ¿no? Entonces, y pasa, y hay personajes como este, como Gandhi, Ujú, y otras personas que tienen como muy desarrollado este aspecto, ¿no? De estar en el momento, de tener esta compasión hacia los ujú. demás, ¿no? Y que al mismo tiempo son como, pues eso, muy cercanos y muy divertidos, o sea, muy lúdicos.
y ahí de nuevo entramos en lo de amor y humor, ¿no? Una persona que es de gran corazón, creo que es una persona también que está dispuesta a ponerse en juego y a mostrarse, a quitarse la careta y a mostrarse como, pues, un poco el desastre que somos, ¿no? Y que nos quitas esta ropa y estamos desnudos, o sea, esto Claro, es así, ¿no? Y nos claro. tiramos pedos, y, o sea, todas esas cosas que no... O sea, hay ese lado clown, ¿no? Que el clown tiene también esa vertiente un poco espiritual. De hecho, en muchas culturas que hay los clowns rituales, ¿no? Que va el sacerdote serio, el chamán, ¿no? Haciendo El sus ritos chamán, serios, claro, no deja de y serlo, por detrás claro. va el clown. Claro, Por claro, detrás claro, va el claro. clown riéndose del otro, Claro, claro, ¿no? claro, claro. Como para decir, sí, 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 esto es muy sí, importante, pero en realidad no lo entendemos del todo. Hay claro. un misterio ahí, ¿no? Esto que estamos haciendo es un poco una patochada, ¿vale? Ya, Imagínate que ya, eso se ya, ya. hiciera, yo qué sé, pues en el Vaticano, ¿no? O sea, en San Pedro, o sea, es inimaginable, ¿no? Pero sin llegar tan lejos, creo que hay una relación básica entre el juego y estas prácticas como contemplativas, ¿no? De hecho, el juego se puede considerar una práctica contemplativa. Yo en el mundo de la improvisación teatral, que para mí es lo más parecido que hay en el mundo adulto al Ujú. juego, si quitamos el sexo, ¿vale? Si quitamos los juegos de... Ya, El mundo ya, vale, adulto vale. está, vamos, aparte del sexo, Vale. está la impro teatral, que es como es crear historias de forma cooperativa, ¿no? Y sin guión, ¿no? Entonces esto es algo que si ves un espectáculo alucinas, pero es muy divertido hacerlo, ¿no? Y yo no me canso de decir eso a la gente, hacer impro teatral, que es lo más divertido que puedes hacer, que has hecho, o sea, desde los 5 años no has hecho algo tan divertido, ¿no? Y la impro teatral tiene unas reglas que son básicamente las mismas reglas que tiene la meditación. Las mismas instrucciones. ¿Qué son? Esas instrucciones son, Son. Nota, toma nota. esas instrucciones son escucha, observa, o sea, abre, o sea, mira, ¿no? Observa, ve más de lo que estás viendo, ¿no? Es realmente fíjate en lo que está pasando. Esa es la regla número 1, y eso si lo preguntas a cualquier actor, también a cualquier creativo en realidad. Es una cuestión de, lo primero, el esfuerzo está en observar, en mirar, y de ahí te sale todo. Entonces, lo primero, mirar. Lo segundo es estar en el momento, o sea, aquí, ahora, en el momento presente. Y lo tercero es con un corazón abierto, o sea, con apertura, o sea, me abro a lo que sea, como los de Google que dicen, si hay que sacar foto, pues vamos a verlo, ¿no? O sea, esa apertura en el juego es fundamental. El juego se te derrumba si la gente empieza a decir, no, es que no sé si ese pirata que estás haciendo. No, no, no. O sea, aquí vale todo. O sea, vamos a desbarrar, ¿no? Ese es el juego. Y en la meditación, lo básico es no juzgar. Y eso es básicamente una actitud de apertura, de permitir que esté pasando lo que está pasando. O sea, si estoy estresado, lo que tengo es el corazón que me va a mil. No es esto de la mente en blanco, no tiene nada que ver con eso. No, es si estoy triste, estoy observando la tristeza. Si hay un ruido tremendo ahí, lo que hay es un ruido tremendo. O sea, lo que esté pasando, está pasando. Entonces, esas reglas, luego hay una regla añadida a eso en la impro, que es, y luego actúas. Pero en la meditación, en la vida espiritual, también. Lo que pasa es que meditas y luego actúas en base a lo que ves y lo que sientes y lo que desarrollas ahí, ¿no? Entonces, hay una relación muy interesante que investigar, y hay estudios que ya están encontrando además relaciones entre estas dos variables, ¿no? El tema de digamos, la mindfulness o la vida espiritual, etcétera, etcétera, y este aspecto más como de lúdico, de juego y de risa y de humor. Es interesante que plantees esto porque también entronca con esa hipótesis, ¿no? De cuando uno está serio es como que no está presente, ¿no? Y Total. si estás riéndote, ¿no? Y de hecho, tú hablas de Dalai Lama, ¿no? Esas figuras contemplativas que tienen esa media sonrisa de felicidad, y es porque están como absorbiendo lo que hay alrededor. Y cuando no estás así, estás triste y estás como en otro sitio. Te has ido al pasado o al futuro, Sí, ¿no? o O enfadado, o estás enfadado. la rigidez, ¿no? De yo vengo con mi película, ¿no? O sea, quiero decir, por poner un ejemplo muy sencillo, tú cuando vas a dar una charla, un curso, una conferencia, una comunicación cualquiera, ¿no? Y tú vas con tu movida preparada, ¿vale? Pero luego a lo mejor tú llegas y en vez de venirte 200 te han venido 3.
O a lo mejor el público es distinto al que tú pensabas o reacciona de una forma distinta. O les han contado una cosa distinta, les han dicho, no, es que el título que ibas a hablar era este. Ay, pero yo me había traído este otro PowerPoint, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Ahí tienes que decir, bye, bye. Improvisar o... Claro, porque si no, si te agarras a lo que tienes, que es nuestra tendencia es agarrarnos a lo que ya teníamos. Ahí entras en la rigidez y eso se convierte en la muerte, para ti y para los demás, ¿no? Entonces, el estar abierto a lo que nos llega, aunque no nos guste, esto es algo que es fundamental para vivir la vida y en nuestra vida, lo que podemos llámalo de la vía espiritual o llámalo sobrevivir el mundo en el que estamos, enfrentarte a tu vida, ¿no? O sea, abrazar la aventura de la vida, o sea, es esto. Y bueno, pues evidentemente esto tiene mucho que ver, ¿no? Con esto que hablamos del juego y de decir, bueno, vamos a... Claro. Que Y en concreto, por ejemplo... 2 días, que la vida es breve. Que la Claro, vida es breve. es breve, sí. Fíjate que también antes hablabas de estrés, ¿no? Y cómo la meditación también te quita ese estrés y en un momento de esa presentación, vamos, a uno le sube el subidón de estrés, no de una manera bárbara, ¿no? Pero en concreto en el Pero estrés... sí, claro, pero y ahí también hay una cosa muy interesante que es eso, ¿no? Que fíjate que ambas prácticas, ¿no? Se relacionan con esto, pero al fin y al cabo en ambas prácticas también estamos haciendo este juego de perspectiva, ¿no? En el humor estamos cambiando la perspectiva y en la meditación también, porque lo que estás haciendo es, al observarte, también te estás viendo con distancia. Chaplin decía que la vida es una tragedia en el primer plano, ¿no? Visto como muy de cerca, ¿no? Es toda una tragedia, pero es una comedia desde el plano general, ¿no? Tú cuando te alejas y eres capaz de verte desde las gradas, ahí es donde ya puedes reírte, ¿no? Algo que te pasó ahora es terrible, que te está pasando ahora. Pero luego cuando vas a tomarte las birras con tus amigos, no ya por las birras, sino porque lo cuentas y te estás distanciando, ya te puedes reír con esta gente. Igual no con todo el mundo, pero con estos sí, porque te ayudan a tomar esa perspectiva lúdica y cómica, ¿no? Porque lo habéis hecho desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, Qué sí. bueno. Esto tiene mucha miga. Mucha amiga, sí, sí. Además podríamos estar hablando, Eduardo, aquí, vamos, y riéndonos también toda la tarde, toda la noche y todo el día, depende en el momento que nos estés viendo. Atiéndeme una cosa, por centrar un poco, ¿no? Y también saber de algo más concreto, ¿no? Te digo, podemos estar hablando de los beneficios, las ventajas, hemos hablado en la familia, en la empresa, en los líderes, en los equipos, ¿no? Cómo conectamos. Me ha gustado mucho esa visión, ¿no? De la risa como detector de afinidad, ¿no? No detector de mentiras, Sí. detector de afinidad. Lo Me usamos me parece muy continuamente. chulo. Sí. Y de ese detector también de libertad emocional. Mm. Pero de todo esto, por aportar algún matiz más personal tuyo, ¿qué retorno crees tú o qué destacarías de todas las ventajas que nos dan, ¿no? De esas ventajas que nos da la risa? Algo que tú destacarías desde tu experiencia, de lo que has vivido, puede ser repetido o nuevo, ¿eh? Sí. Lo que tú veas. Bueno, a mí o sea, lo más claro para mí es simplemente que la risa es algo que nos permite disfrutar más de la vida. O sea, como estaba diciendo antes, la vida es breve, ¿no? O sea, aunque no queremos mirar, como decía antes, el gran tabú, no queremos mirar el gran tabú, pero la vida es breve, ¿no? Pasa rápido. Y además pasa rápido también todo lo que tenemos, ¿no? O sea, la vida va cambiando y tenemos distintas fases. Lo que tienes ahora, luego ya no lo tendrás, ¿no? Aunque no nos gusta verlo, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar el momento en el que estamos al máximo, ¿no? Entonces, cuando estás con tus amigos, aprovecha. Cuando no estás con tus amigos, oye, búscate a tus amigos de vez en cuando porque el problema que tenemos es que tampoco ni les vemos lo suficiente, Que ¿no? te rías O con sea, ellos y que te rías con ellos. claro, o búscate también, quiero decir, pasa tiempo con tus amigos, ¿no? O sea, creo que es muy importante cuidar esas relaciones y buscar, crear, si no los tienes ya, ¿no? Buscar o crear entornos en los que esa risa pueda florecer. No es muy difícil esto. O sea, la gente dice, no, es que yo no sé si tengo sentido del humor o no tengo directamente, dice, no, yo no sé contar chistes. No, no se trata de contar chistes. O sea, hay que crear espacios en los que haya permiso
Y ya está. Simplemente, ¿no? Licencia para reír. Que esto aflore. Exacto, muy bien dicho, licencia para reír. Esto es lo primero que yo suelo decir en las empresas cuando me preguntan, ¿no? Pero, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? O sea, es una cuestión de hacer, de no hay que poner el tobogán que tiene Google en sus oficinas o un futbolín. No se trata tanto de eso, sino de dar permiso, ¿no? Para que la gente sepa que, bueno, aquí te puedes reír, ¿no? Aquí está permitido, ¿no? Un cierto tono jocoso. Y esto, si lo conseguimos en el trabajo, en nuestra vida, en la familia, creamos espacios en los que está permitido reír, está bien visto y creamos ese hábito, ¿no? Pues que la vida la disfrutamos mucho más, ¿no? Y además es algo que es un regalo para los demás. Si tú, y ya te digo que no se trata de contar chistes, ni de ser chistoso, ni de ser gracioso, no. Es, de nuevo, lo de escuchar. O sea, si tú a una persona que lo está pasando mal, un amigo, una amiga, alguien que conoces, tú le escuchas, de forma natural te va a empezar a contar sus penas, como digo, y va a empezar a aflorar la risa. Entonces, el problema es que desafortunadamente en esta vida cada vez más atomizada que tenemos, pues quizás no pasamos suficiente tiempo poniendo esa escucha, ¿no? Y poniendo ese oído y dando nuestro tiempo real de atención, ¿no? Y estar ahí para las personas que más nos importan, ¿no? Si les diéramos ese tiempo, ¿no? Con los niños, que hay que darles juguetes a los niños, hay que darles videojuegos a los niños, hay que darles teléfonos a Darles los niños, permiso a que se hay que rían, darles, por favor. hay que darles permiso, pero también hay que jugar con ellos. Quiero decir, hay que estar con ellos, que ellos son los mayores maestros de esto, ellos te van a enseñar lo que hay que hacer, pero tienes que estar con ellos y entrar en su mundo, ¿no? Sea con teléfono o sin teléfono, sea con juguete o sin juguete, sea con un libro o sin un libro, pero los niños, es que te partes con los niños, pero tienes que entrar en su mundo, ¿no? Y es verdad que como padres con las responsabilidades y todo esto, pues muchas veces los niños, tienes tu momento bonito, es tu momento es que le quieres tirar de la ventana, ¿no? Pero cuidar, ¿no? Cuidar esos momentos de auténtica atención es muy importante. Y bueno, me dices, ¿qué destacaría? Lo que yo destaco es sobre todo que la vida es breve y mira, hay una frase, esto lo dejo en una frase, es una frase de Oscar Wilde que decía que la vida es demasiado importante como para tomárnosla en serio, ¿no? Y creo que esto es una inspiración para toda la vida, ¿no? Total, A tenerlo en total. cuenta. No Total. puedo dejarlo mejor que Claro, Oscar Wilde. claro. Ese es Tú has dicho que la cima. aprovechemos también, ¿no? Pues aprovechando que te tengo aquí, aprovechando el espacio y con permiso que me des, un poco también para dar más herramientas a nuestra audiencia, ¿no? A nuestros imaginantes que nos están viendo ahora. Como también has escrito, que algo que me alucina, manuales de instrucciones para el humor, es algo muy peculiar. ¿Qué tres ideas, ¿no? O tres prácticas aplicables? Aparte esta, ¿no? La que has planteado que me parece estupendo. Bueno, te he dicho un montón. La de jugar con los niños, crear espacios, permitirse, ¿no? Hacer ese entrenamiento diario. Pero, ¿qué tres ideas podrías destacar tú que se pudiese poner en práctica quien quiera reírse, quien quiera tener esa conexión emocional con las personas? Y para desarrollar ese sentido del humor. Bueno, pues tres, podría decir Tres, muchos, dos, ya has dicho un montón, pero era por forzar la máquina, aprovechando, mira, ¿no? Aprovechando el es momento. fácil, mira, rapidito. Una que esto está testado, o sea, está hecho en estudios con esto y se ha visto que esto eleva el estado anímico incluso 6 meses después, si lo haces durante una semana, es todas las noches escribes 3 cosas que te han hecho reír a lo largo del día, ¿vale? 3 cosas. Muy sencillito. Se lo haces durante una semana y parece ser que 6 meses después se puede notar el efecto que eso ha tenido sobre ti. O sea, que eso tiene que tener un impacto. El primer día igual te cuesta un poco más, ¿vale? Lo que pasa es que el segundo día ya vas a estar fijándote más y creo que esa es la clave, que nos empezamos a fijar más. Entonces, esa es la primera. Permite que haya una cosa. Esto es como las hojas matutinas, pero estas son las risas nocturninas, ¿no? Las risas nocturninas, claro que sí. Entonces, esa es la primera. La segunda, yo lo que diría es apuntarte a un curso de improvisación teatral. Lo he citado antes, pero ahora lo digo como práctica para hacer, ¿vale? La impro teatral es maravillosa y ya digo que es lo más parecido del mundo adulto a lo que hacíamos cuando teníamos 5 años y jugábamos a los piratas y todo eso, ¿no? Ahora
han querido cambiar el recreo por el coffee break, pero no, entonces es volver al recreo. ¿Vale? Oye, Lo podéis pensar eso lo vamos así. a implantar. La alarma de esto a los empresarios y empresarios que hay por ahí directivos, la alarma de almorzar, no, al recreo. Claro. Bueno, yo conozco una empresa en Madrid que tiene una palanca disco, Sí, la despensa se llama. Tiene una palanca disco que es que sí, le la das a despensa, sé la. quién son. Conoces, ¿no? Sí, Pues los conozco. tienen las oficinas esta palanca que tú le das, se apagan las luces normales, se encienden las luces de discoteca Qué y se bueno, pone el sistema estéreo, ¿no? qué Entonces bueno. es modo fiesta, Sí, modo sí, sí. party, party on, party off, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, esa es la segunda. ¿Y la tercera, Y la tercera, Eduardo? bueno, os dejo una cosa simplemente porque la gente suele decir esto de que se me da fatal contar los chistes, Venga. ¿no? Y es verdad, en general a todo el mundo se le da muy mal. ¿Por qué se te da tan mal contar los chistes? Te lo voy a decir. Porque no me lo ensayas. No me ensayas el chiste, ¿vale? Entonces, a diferencia de otros tipos de humor, no me lo ensayas. A diferencia de otros tipos de humor, el chiste hay que ensayarlo. Y los monólogos van súper ensayados, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es coger un chiste, a ser posible bueno, ¿no? Y te lo machacas, o sea, lo ensayas 10 veces delante del espejo, luego con un amigo a ser posible de confianza y bueno, pues eso, vas probando de distintas maneras y tal, que es lo que hacen los cómicos, o sea, que es que a ellos no les sale así por arte de, ¿no? El chiste hay que contarlo de una manera muy concreta. Entonces, para los chistes concretamente, yo os diría, pues eso, ensayarlo. Practica. O sea, coges al amigo, ¿no? Y primero le cuentas la pena, luego te ríes de la pena y luego practicas el chiste. Y luego el chiste, eso es, muy bien. Muy bien, Perfecto, Eduardo. lo has Pues pillado. mira, estoy muy feliz y me has hecho pasar un momento muy interesante, muy cómodo. ¿Tú estás bien? A mí también, a mí me has levantado el ánimo, ya te Qué digo, que bien. esta mañana estaba muy chof con mi libro que estaba intentando escribir y fracasando totalmente y ahora pues Bueno, voy a cenar ahora muy a gusto. muy bien, genial, genial. Pues mira, estamos ya en la recta final, quiero cerrar, ¿no? Evidentemente espero que vosotros que estáis ahí, vosotras que estáis viendo esto, que hayáis notado esta conexión. Aquí ha habido risa, ha habido conexión, sí o sí, ¿no? Y sí que me gustaría cerrar con un poco con el reto este que hacíamos ya en el anterior y también hablaba de la introducción. La pasada temporada lo que hacía era preguntar al ponente invitado que venía para hacer Sí. que hiciese una pregunta e incorporarla en la entrevista del siguiente episodio. Aquí lo hemos tirado por la borda y el reto va a estar en que tú nos digas de qué te gustaría que hablásemos en todo el episodio, no es solo una pregunta, ¿no? Es un reto Vale. bastante importante. Si tienes algo por ahí que te gustaría saber, descubrir, explorar. Vale, pues sí, como hemos citado un poco este tema que está por ahí cuando hablábamos del tema de la espiritualidad y tal, pero estaba pensando en el tema de la sabiduría, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría. ¿Cómo definimos eso, ¿no? ¿Qué es? Porque una cosa es el conocimiento, ¿no? Y una cosa es la sabiduría, ¿no? Auténtica sabiduría. ¿Qué sería, ¿no? Y cómo podríamos alcanzar, o se puede incluso hablar de ello, o es ya demasiado se nos escapa? O sea, ¿qué es esto? Eso es un reto complicado, pero como Me es ha algo lanzado un que a reto mí que me ahora se me ha ido inquieta, todo el buen rollo que tenía, se me ha ido. me puede ser una sabiduría risueña, a lo mejor No, me a lo parece mejor tiene que incluir interesante. eso, pero Me parece es interesante. justamente la definición, ¿no? ¿De qué estamos Claro. hablando? ¿Cuál sería la auténtica Me sabiduría? van los Algo así, no retos, sé. me van los retos, Eduardo. Entonces, estamos hablando de saber un poco más sobre la sabiduría, por supuesto, en el concepto de crecimiento personal, ¿no? Claro. En cómo te hace crecer. Pues Eduardo, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu risa y por Gracias a tus ti, Rafael. aportaciones que yo creo que, bueno, estoy seguro que serán útiles porque para mí por lo menos lo han sido. Y a vosotros y vosotras, imaginantes, muchas gracias por estar aquí. A María en los controles y evidentemente a vosotros detrás de estas pantallas. Esperando a que todo esto que hemos hablado hoy os haya ayudado en ese camino de crecimiento personal. Si sabéis de alguien que le interese, pues vale, a compartir. Y por supuesto, gracias a ti, porque te pillo ahí mismo, en esa transformación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa que espero que sea la semana que viene. Estad atento a las redes y a este canal. Chao, nos vemos.